Todo empezó con la muerte de mi madre. Para mí, yo de 11 años era el fin del mundo. Nada iba a ser como antes. Y claro, nada fue como antes. Pero en aquel momento tampoco sabía cómo podría serlo. Lo único que sabía es que me iba a quedar con mi padre y mi hermana mayor. Mi padre se queda solo con sus 2 hijas. Mi hermana mayor, con tan solo 16 años y ya consciente de lo que estaba pasando, se veía en la obligación de cuidar a su hermana pequeña. Pero en realidad no os puedo contar cómo lo han pasado ellos, porque no hablamos de eso. Pero nos apoyamos indirectamente. Mi hermana, cuando ve que estoy triste, me abraza, o cuando está lejos, me llama, y nos podemos pasar horas hablando. Mi padre, no sé cómo lo hace, pero él lo nota. Él nota cuando yo estoy triste y se acerca, se sienta. A veces me abraza y me dice, ¿le echas de menos a mamá, no? Sí, es verdad. Todos lo hacemos. Aunque lo que nos pasó fue lo mismo, la muerte de mi madre, el proceso del duelo fue diferente para todos. Seguramente muchos de ustedes tengáis experiencias donde cada persona ha elegido un camino. ¿Pero qué hice yo? Cuando mi hermana se fue a estudiar al extranjero, la persona que más quiero en este mundo, me refugié en el tema de la comida. O mejor dicho, en la no comida. Me preguntaréis, ¿pero cómo que en la comida? ¿Qué dices? Sí, porque era lo más fácil que podía controlar en aquel momento, lo que más a mano tenía. Dejaba de comer con el sueño de que se me viesen las costillas, que me salieran ojeras, quería que se me cayese el pelo, que mis uñas empezaran a romperse. Y lo resaltaba a las personas que me rodeaban. Les decía, oye, últimamente se me está como rompiendo mucho las uñas. ¿No lo has notado? ¿No? Pero si os soy sincera, no tenía una intención de adelgazar realmente. Es decir, sí, pero no me veía gorda, no tenía dismorfia corporal, no. El problema no era mi imagen, sino el vacío que sentía. Esa parte de mí que se fue junto a mi madre. Volviendo al tema de la comida y aquellos hábitos que obviamente no eran saludables, pero me daban esa sensación de poder, esa sensación de control, aunque sea de una parte de mi vida, aunque sea la comida. Me daba esa sensación de felicidad momentánea, que se iba a ir. En aquel momento me compararía con un barquito de papel, en medio de un mar abierto, en una tormenta. Segura de mí misma, claro. Pero solo es cuestión de tiempo, de que una ola un poco más grande, con un poco más de fuerza llegara y lo acabaría hundiendo. Me di cuenta de que esa ola estaba llegando cuando empezaron los dolores de cabeza, porque solo podía pensar en lo que podía o no comer. Por eso ya no disfrutaba de las cosas que antes me encantaban, y también la sensación de que nadie me va a querer tanto como lo hacía mi madre. El único vínculo que parecía ser indestructible había desaparecido. No. Yes. Muchas gracias. Y así pasaron meses y meses. Y la bola de nieve se hacía cada vez más grande hasta que parecía que me iba a aplastar, pero
Algo cambió. Esa merienda me cambió. Iba a merendar con mi amiga. Íbamos a merendar magdalenas. Algo normal que todos podemos hacer, ¿no? Seguro que muchos de vosotros lo habéis hecho. Pero para mí y para mi amiga era un encuentro único, porque era nuestro primer encuentro tras el ingreso al hospital de mi amiga, que en aquel entonces estaba pasando por un TCA, trastorno de la conducta alimentaria. Las dos teníamos pánico a esas magdalenas, pero esa vez algo cambió en mí. Esa vez no miré detrás de la caja, no vi cuántas calorías tenían o cuántos azúcares o carbohidratos. No, eso ya no me importaba. La magdalena tenía otro significado para mí. Esa vez simplemente cogí la magdalena y me la comí. Merendé con mi amiga. Ella estaba súper feliz y muy agradecida porque había superado ese miedo a las magdalenas y a las calorías, pero lo que ella no sabe todavía es que yo se lo agradezco más. Desde esa merienda, como os dije antes, algo cambió. Dejé de ver la necesidad de autodestruirme para buscar esos comentarios de preocupación hacia mí. Ya los espejos, el reflejo del espejo, o sea, que ya los cambios que veía en el espejo, ya eso no me importaba, ya no me llenaba, no me hacía feliz, no. Aunque mi madre no esté aquí con nosotros, yo sé que me está escuchando, ya que vive en mí, en mi recuerdo. Por ejemplo, esa vez que fuimos paseando y entramos en esa tiendecita pequeña, donde habían tazas y cuadros y lo estábamos mirando juntas. En la forma que hablo, porque sigo utilizando frases que ella solía decir. En la forma en la que me río, porque mi abuelo dice que me río igual que ella. En mi forma de vestir, porque sigo mirando fotos y digo, esto me gusta, o este peinado me gusta mucho, me lo voy a hacer yo también. O incluso cuando voy a hacer algo muy importante y no sé cómo actuar. Me pregunto, ¿cómo lo haría mi madre? ¿Qué haría ella? Sí, todo empezó con la muerte de mi madre, pero no acabó ahí. No fue el fin del mundo. Los años han ido pasando, los paisajes cambiando, yo he ido creciendo. Y ese vacío se fue llenando con nuevas experiencias, descubrimientos propios y también nuevas personas, como por ejemplo mis hermanas pequeñas, que las amo. Aprendí a quererme a mí misma, tener el coraje de aceptarme tal y como soy y las circunstancias que me rodean, agradecer, sonreír, amar. Si alguien conoce a una persona que está pasando por un duelo, les puedo decir que una caricia, un abrazo o incluso un beso en la frente ayuda a esa persona, porque le deja saber que hay alguien ahí para él, sigue habiendo alguien a quien le importa. También os quiero decir que escuchéis a esas personas, a sus anécdotas, a las historias que os cuentan, porque en cada de las anécdotas revive la persona de la que se está hablando, aunque sea por unos minutos. Y ahora, para todos ustedes, público, yo quiero que después de esta charla le escribáis a esa persona que queréis, que le llaméis o se le digáis ahora mismo, si está al lado vuestra, que le queréis, que le agradecéis, que la amáis. Aunque la muerte de mi madre no fue por quien yo era, pero sí me enseñó quién soy yo. Muchísimas gracias.